Bien, ejercicio de aplicación de lo que es presión hidrostática. Ya habíamos definido que la presión es igual, se define como la fuerza aplicada en una determinada área. Entonces, en este primer ejercicio, los que nos pide calcular es determina la presión en pascales que ejerce sobre la mesa, ¿ya? Piden entonces la presión. Este objeto, este cuerpo que se encuentra ahí en reposo, ejerce una presión sobre, bueno, sobre esta superficie y habíamos definido que la presión es igual a la fuerza aplicada dividido entre el área donde se aplica esa fuerza. Entonces, el área que aplicamos, el área donde se está aplicando justamente la fuerza, bien, bueno, viene a ser justamente la base del cubo, ¿no? La base del cubo. Entonces, si es un cubo de lado 5 metros, ¿no? 5 metros en cada lado. Entonces, podemos determinar que el área de esa superficie es igual al área del cuadrado. Por lo tanto, el área aquí simplemente es el lado elevado al cuadrado. Y el lado es 5 al cuadrado, ¿no? Eso, bueno, creo que me parece lo resolvimos esto en la clase pasada. Pero bueno, vamos a aclarar algunas cositas, ¿ya? Bueno, tenemos entonces el área que es 25 metros cuadrados. Entonces, esa presión, esa presión es justamente lo que va a ejercer esta fuerza sobre esta determinada área. ¿Y qué fuerza es? ¿Y qué fuerza le vamos a aplicar? Que justamente es el peso. Entonces, el peso de este cuerpo ejerce una presión sobre esta determinada área. Por lo tanto, esta fuerza justamente viene a ser el peso de este objeto. Y hemos dicho que el peso es masa multiplicado por la gravedad. Bueno, el área ya lo podemos ir reemplazando entre 25. Tenemos la masa que es 2 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad que nos dice que es 10 metros por segundo cuadrado. Ahí tenemos entonces 20 entre 25, ¿no? Esto entonces es igual, la presión es igual a 0,8 pascales. Ahí está, 0,8 pascales. ¿Ya? 0,8 pascal. Bien, vamos a ir avanzando, chicos, ya porque hoy día tenemos 12 ejercicios que vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando en forma breve. Esto ya hemos resuelto ya la semana pasada, entonces estamos aclarando algunas dudas, bueno, algunos conceptos que en la semana pasada hemos omitido. El segundo ejercicio nos dice, ¿cuál es la presión del agua en el fondo de un estanque cuya profundidad es de 3 metros? Nos están dando la gravedad. Bueno, ¿no? Se supone que tenemos, por ejemplo, tenemos un estanque. Aquí tenemos nuestro estanque. Y bueno, pues bueno, este estanque es un estanque de agua. Ya vamos a poner acá, vamos a que este esté el estanque de agua. Aquí tenemos, ¿ya? El estanque de agua. Y me dice que tiene una profundidad, dice, de 3 metros. Una profundidad de 3 metros. Miren. Ahí está. Es 3 metros su profundidad de ese estanque. Entonces, nos está pidiendo justamente la presión en la profundidad. ¿Cuánto es la presión? Bueno, entonces, por definición, la presión hidrostática, la presión que está justamente a una determinada profundidad, está definido como la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad. Este es la definición de presión hidrostática. Entonces, veamos si tenemos todos los datos.
como se trata de agua, el líquido es agua, entonces la densidad del agua, chicos, la densidad del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, ¿ya? O también es lo mismo, chicos, es lo mismo que 1000 kilogramos por metro cúbico. Es lo mismo, exactamente es lo mismo. Ya solamente que acá está en gramos, luego en kilogramos. ¿Cuál voy a utilizar? Pues recuerden que en física se utilizan unidades del sistema internacional, SI. Entonces vamos a utilizar justamente los 1000. Entonces coloquemos pues la presión hidrostática sería igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, y multiplicado por la profundidad. La profundidad es justamente los 3 metros. Entonces, si operamos el producto, vamos a obtener que la presión hidrostática en el punto P viene a ser igual a 30 kilopascal. Aquí tenemos entonces la profundidad, ¿ya? La profundidad en el fondo de ese estanque es 30 kilopascal. Bien, chicos, ¿ok? Una pregunta, a ver, de repente, a ver si están atentos. Nosotros sabemos que la presión atmosférica, muchachos, la presión atmosférica es igual a, miren, la presión atmosférica es igual a la 10 elevado a la quinta pascales, ¿no? Esa es la presión atmosférica, o sea, la presión del aire que ejerce sobre nosotros. Nosotros estamos justamente a una presión atmosférica, que es aproximadamente 10 elevado a la quinta pascales, o si no, como es 10 elevado a la quinta pascales, estamos hablando que se trata de unos 100 kilopascales, ¿no? Más o menos, kilopascales. La pregunta es, si un hombre está situado, muchachos, aquí, ¿soportará la presión? A ver, supongamos que está un hombre a 3 metros sobre este estanque. ¿Será capaz de soportar la presión del agua sobre, bueno, ¿no? En él. ¿Podrá soportar esa presión hidrostática? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no, profesor. A ver. O sea, entonces lo más probable es que si un humano, bueno, salta a este estanque y bueno, y se vaya a 3 metros de la profundidad, muera aplastado entonces, ¿no? Porque recuerden, presión a cierta profundidad, bueno, pues te va a aplastar toda la masa ¿no? Toda la masa de agua, ¿no? A ver, ustedes dicen que no, o ustedes dicen que sí, será aplastado. Miren, chicos, normalmente nosotros estamos soportando, miren, una presión atmosférica actualmente. Ustedes están sentados, ¿no? Y están soportando una presión de 5 kilopascales, miren. 100 kilopascales. Y miren, y al fondo de este estanque, miren, es 30 kilopascales, miren, chicos. Entonces, si por lo general, si tú, bueno, pues te sumerges a esta profundidad, lo más probable es que sí soportes, pues, ¿no? Sí vas a soportar la presión hidrostática, ¿no? La presión en el fondo. Porque miren, recuerde que la presión que nosotros soportamos es 100 K, y aquí la presión en el fondo de este estanque es solamente 30 K. Entonces, aquí sí, si nos sumergimos a 3 metros de profundidad, claro que aguantamos todavía esa presión hidrostática. Ya sí aguantamos la presión, ¿ok? A ver, veamos un tercer ejercicio, chicos. Miren, haya la presión sobre la placa triangular. Se supone que se le está ejerciendo sobre esta placa triangular, se le está ejerciendo una fuerza de 4800 newton.
Entonces, ustedes saben que la presión es igual a fuerza sobre área. Definición de presión. La fuerza la tenemos. El área, tendríamos que calcular el área de este triángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces, el área vamos a calcular, ya ustedes saben por geometría, es base por la altura dividido sobre 2. Por lo tanto, veamos, el área vendría a ser, mientras es un triángulo rectángulo conocido, 7 es 8, el opuesto a 37 será 6, ¿verdad? Es un triángulo 37, 53. Entonces tenemos la base que es 8, o como ustedes quieran ya es, en la base 8, la altura de esta placa triangular es 6, dividido entre 2. Entonces, el área será igual a 24 metros cuadrados. Entonces, se le va a ejercer una fuerza de 4.800 newton en un área de 24 metros cuadrados. Entonces, veamos cuánto será la presión. Entonces, la presión sería fuerza dividido entre área. ¿Ya? Fuerza entre área, la fuerza es 4.800 dividido, me salió, a ver, dividido entre 24. Ahí está. Así es, ¿no? 200 pascales, ¿no? 200 pascal, ¿no? Esa sería la presión ejercida sobre esta placa triangular por una fuerza de 4.800 newton. Bien fácil, muchachos. ¿Ok? Listo. A ver, muchachos, una pregunta capciosa. Bueno, capciosa depende, ustedes lo van a poder calcular, miren. Supongamos, muchachos, que esta parte que estoy dibujando sea, a ver, no sé si puedo, a ver, sí. A ver. Supongamos que esta parte que estoy dibujando sea mi dedo, mira. Estoy acá mi dedo. Ahí está mi uña, bueno, ahí está. ¿Ya? Y veamos que, ay, me salió mal, a ver. Ya, ahí está. Aunque este sea mi dedo, y yo tenga lo siguiente, chicos, miren. Y yo tenga lo siguiente. Eh, tenga aquí una aguja, mira, tengo una aguja. Ahí está la aguja. ¿Ya? Una aguja, miren. Y luego tengo también, chicos, ese mondadientes. Ustedes conocen los mondadientes, ¿verdad? Entonces yo tengo un mondadiente, mira. Ahí está, mira. Tengo la aguja y tengo el mondadiente. A ver, pregunta, chicos, ¿ya? Tengo aquí la aguja, si es posible lo voy a poner de otro color. Tengo la aguja. Y tengo un mondadientes, aquí está el mondadientes. Pregunta, ¿cuál de los dos ejercerá mayor presión sobre mi dedo? A ver, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¿Cuál de los dos ejercerá mayor presión sobre mi dedo? A ver, pensemos. A ver, tengo aquí nuevamente, acá tengo la aguja. Tengo una aguja, esas que utilizan para coser. Ya ustedes conocen. Y también tengo, aquí tengo mi mondadientes, eso que se utilizan para, bueno, después cada comida, para sacar los restos de comida, ¿sabes? ¿En alguno de esos objetos se está ejerciendo presión o no? A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, por ahí escuché algo, a ver, muy bien. Y Sí, o sea, la pregunta es, ¿cuál de los dos, de estos dos objetos, ejercerá mayor presión en mi dedo? Yo, A ver, no les escucho. el mondadientes, profesor, porque El Ya. la aguja es delgada y al ser delgada, al hacer presión puede llegar a pinchar el dedo y a hundirse. En cambio, el mondadientes no. El mondadientes es más grueso y un poco más resistente, así que a más presión no creo que sea tan fácil de hundirse, ¿no? Ya. A ver, la pregunta es,
¿Cuál de los dos ejerce más presión? Me están diciendo que es el mondadientes, ¿no? El que ejerce mayor presión. ¿Sí? Así es, ese es, sí. A ver, fíjense chicos, la definición de presión, fuerza sobre área. Si yo acá pongo mi otro dedo aquí y trato de hundir la aguja, es de hecho que te va a traspasar, ¿no? Y te va a hacer un corte, ¿no? Te va a hacer un corte. Mientras que el mondadiente tendrías que meterle mucho más fuerza para que, bueno, te logre de repente quizás ocasionar algún daño. Miren qué dice la definición de presión, chicos. ¿Qué pasaría si el área, si esta área se hiciera mucho más pequeña? ¿Qué va a pasar con la presión? Miren, la presión nos está diciendo que es, miren, miren, es inversamente proporcional al área. ¿Qué quiero decir, chicos? ¿Quién de los dos ejerce más presión? Pues el que ejerce mayor presión es la aguja. ¿Por qué? Porque tiene menor área, miren, tiene menor. El área donde voy a provocar, voy a ejercer presión, justamente es un área mucho más pequeña que el mondadientes. Por lo tanto, en la aguja, voy a tener una mayor presión. ¿Estamos de acuerdo? A menor área, mayor presión. Menor área, mayor presión. Mayor área, menor presión. Entonces hay que tener bastante cuidado. La aguja parece ser algo inofensivo, pero si tú le aplicas fuerza, así sea la más mínima fuerza, entonces lo que vas a lograr es una alta presión en este extremo, que va a generar que la aguja se incruste en tu dedo. Lo que no sucede con el mondadientes. El mondadientes todavía ustedes le pueden ingresar un poquito mayor fuerza y no les va a generar daño alguno. ¿Ya? Entonces, a mayor área, menor presión. Menor área, mayor presión. ¿Ok? Es por eso, chicos, que, por ejemplo, los patinadores, o al menos los que están, por ejemplo, en la nieve, usan tremendas raquetazas en los pies. ¿Ustedes creen que por cuál es el motivo en que aquellos personas utilizan, por ejemplo, esquís, ¿no? En los pies, para que no se hundan en la nieve. para que no se hundan. ¿Para qué? Para tener mayor área. Recuerden que a mayor área, menor presión. Ah, Ese es el motivo en que, por eso es que tienen parecen unas raquetas de tenis, ¿no? En los pies. En cambio, si una persona va a la nieve tan solo con sus zapatos, lo más probable es que se entierren, ¿no? ¿Por qué? Porque a menor área, mayor presión. ¿Ya? Entonces es un concepto muy importante esto, que hay que tener en cuenta. Ya esta formulita para que no se olvide. Bien, vamos con el cuarto ejercicio, chicos. ¿Cuál es el valor de la fuerza F1 que se debe aplicar en el émbolo de la izquierda para mantener el equilibrio del sistema en la posición mostrada? Si en el émbolo de la derecha, tenemos el área 400 centímetros cuadrados, se ha colocado un bloque de 700 newton de peso. Entonces aquí vamos a utilizar el principio de Pascal. Nos dice el principio de Pascal que en un frasco, ¿no? O en un recipiente cerrado, si aplicamos una presión, ya por ejemplo en este borde, la presión P que aplicamos se va a distribuir, o mejor dicho, en todas las paredes del recipiente, va a ser la misma.
Eso es lo que nos dice el principio de Pascal. Toda esa presión va a viajar por el líquido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? O sea que si nosotros aplicamos 10 pascal, esos 10 pascal se va a transmitir por el líquido hasta llegar al otro émbolo, y bueno, a ese émbolo lo va a levantar con una presión también de 10 pascales. ¿Ya? Recuerden, chicos, los fluidos, como vienen a ser los líquidos, transmiten presiones. No nos olvidemos, los fluidos transmiten presiones. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a aplicar es justamente el principio de Pascal, en el cual podemos poner acá émbolo 1, émbolo 2. Podemos decir acá que la presión en 1 debe ser igual a la presión en 2. Esto es justamente por el principio de Pascal. Las presiones deben ser las mismas. Pero ustedes saben que la presión, por definición, es, en este caso, sería la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Se dan cuenta? Hemos sacado una fórmula muy interesante. ¿Ya? Cabe mencionar que este sistema que ustedes ven en la figura, ¿ya? Es un sistema muy utilizado, ¿ya? Para levantar pesos de gran tamaño, ¿ya? Sobre todo son sistemas hidráulicos, ¿no? Son sistemas entonces muy utilizados. Bien, entonces, eso se llama la famosa prensa hidráulica, ¿ya? Hidráulica, ¿no? Para levantar objetos pesados, por ejemplo, tenemos el gato hidráulico, tenemos, por ejemplo, las excavadoras. Ustedes ven esas máquinas pesadas, utilizan justamente esta aplicación, el principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, veamos, vamos a calcular, entonces me dice, ¿cuál es el valor de la fuerza 1 para que se levante este peso? Miren, de 700, acá hay un peso, voy a ponerlo de otro color, acá hay un peso de, miren, un peso de 700 newton. Bueno, entonces lo único que vamos a reemplazar todos los valores. Miren, la fuerza 1 es la que nos piden calcular. Acá le tenemos la fuerza 1. El área 1 es 80. Vamos a colocar acá 80 centímetros cuadrados. Es igual a la fuerza 2. En este caso sería 700 newton, lo que va a soportar. Tenemos acá 700 newton. Dividido entre el área 2. Y el área 2 es 400. Bien, entonces aquí podemos calcular entonces la fuerza 1, ¿no? 700 por 80, y esto lo dividimos entre 400, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos acá 140 newton. Ustedes ven lo interesante, miren, lo interesante es que por este extremo, en el émbolo de acá, en el émbolo de menor área, miren, le ingresamos una fuerza de 140, y esta fuerza va a ser capaz de levantar un peso de 700 newton. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los gatos hidráulicos, ¿no? Que ustedes han visto que sirven para levantar los autos cuando cambiamos las ruedas, ¿no? Cuando cambiamos una rueda. Hacemos una manguerita. Bueno, acá tenemos el gato hidráulico, ¿no? ¿No? Ahí está. Y lo único que hacemos nosotros acá es, con esta palanquita, moverla para que, bueno, pues esta prensa suba, ¿no? Entonces, estamos ejerciendo, si se dan cuenta, una mínima fuerza, que es justamente la fuerza que nosotros usamos para levantar, miren, para mover esta palanca, y somos capaces de generar una fuerza tan enorme capaz de levantar un auto. Entonces, ese concepto, esa aplicación, justamente es la aplicación o el principio de Pascal. Bien, ejercicio número 5, miren, un ejercicio muy interesante. Determine
la diferencia de presión entre los puntos A y B, tenemos acá la densidad del líquido, ¿no? Y la gravedad. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, chicos, ¿pueden hacer una pregunta? A ver, ¿alguna duda? Bien. Vamos a hallar la diferencia que hay entre estos puntos, diferencias de presiones, chicos. Miren, calculemos, miren, la presión en el punto A. Presión en el punto A. La presión en el punto A. La presión en el punto A viene a ser igual, miren, la presión en el punto A. Vamos a suponer que de aquí, acá haya una distancia Y. Entonces, la presión en el punto A es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad hasta el punto A, que en este caso es Y. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular ahora la presión en el punto B. A ver, veamos más acá, vamos a desplazarlo esto. Vamos a calcular ahora la presión en el punto B. La presión en el punto B es igual a la densidad del líquido por la gravedad y multiplicado por la profundidad. Vemos que aquí la profundidad, voy a llamarle acá Y1 y esto vamos a llamarlo Y2, miren ya, Y2. Voy acá, entonces sería acá Y1. Entonces, la presión en el punto B sería densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Hasta el punto B, en este caso, sería Y1 más Y2. Como nos piden la diferencia de presión, lo único que hay que hacer es restar, pues. Vamos a restar cada uno de ellos. Entonces, diferencia de presión, presión en B, menos la presión en A, es igual, a ver, veamos, en la parte de arriba vamos a restar densidad de líquido por la gravedad por Y1 más densidad del líquido por la gravedad por Y2. Y ahora le vamos a restar PA menos densidad del líquido por la gravedad por Y1. Nos damos cuenta, ¿ya? Ahí está, densidad del líquido. ¿Ya? Ahí está, ahí lo tenemos, miren. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, vemos que podemos simplificar estos dos términos. Entonces voy a encontrar acá, voy a colocar acá diferencia de presión, miren. La diferencia de presión va a ser simplemente la densidad del líquido por la gravedad multiplicado por Y2, miren. Y2 en este caso sería la distancia que hay entre los puntos A y B. Ya, entonces yo puedo colocar entonces una fórmula muy conocida que se llama la fórmula de lo que es presión hidrostática, densidad de líquido, por la gravedad, por la diferencia de profundidad, miren. Por eso estoy colocando acá un triangulito. Fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? Cuando nos pidan diferencia de presiones. Entonces, reemplazando los datos, la diferencia de presión es igual a la densidad del líquido, que en este caso es 600, por la gravedad, que es 10, multiplicado por la diferencia de profundidad. En este caso es 10 centímetros, pero hay que pasarlo a metros. Esto sería 0,1 metro. Pongámosle entonces acá 0,1 metro. Por lo tanto, la diferencia de presión sería igual a 600 pascal, ¿no? 600 pascal. ¿Ya? Entonces, cabe mencionar, chicos, que directamente podríamos haber utilizado directamente esta fórmula. En la mayoría de libros, en casi todos los libros, se usa esta fórmula. Pero es conveniente realizar todo el análisis, ¿ya? Porque justamente vamos a tener un problemita también en que no solamente es desarrollar la fórmula, ¿no? O sea, utilizar directamente la fórmula, sino que hay que hacer un respectivo análisis, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio número 5. Veamos ahora
el ejercicio 6. Calcula la presión hidrostática ejercido por dos líquidos. Miren, tenemos acá ahora dos líquidos. Tenemos el agua en la parte inferior y luego encima tenemos aceite. ¿Ya? Considera la densidad del aceite 800 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua 1000 kilogramos. Ustedes muy bien saben, por sus estudios de química, chicos, de que el agua y el aceite no se pueden combinar, pues no se combinan. Y como el agua tiene mayor densidad, es lógicamente que el agua lo que se va a generar es que el agua, pues, esté en la parte inferior del recipiente, mientras que el aceite, pues, en la parte superior. ¿Ya? Porque el aceite tiene menor densidad. ¿Ya? Entonces, veamos cómo desarrollamos. Nos piden calcular la presión hidrostática en el punto A. Entonces, la presión hidrostática en el punto A simplemente va a ser igual a la presión ejercida por el aceite. Voy a poner acá por el aceite, miren, porque el aceite está ejerciendo presión, ¿ya? Sumado por la presión del agua, ¿no? Porque el agua también está ejerciendo presión sobre este punto. Bien, entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Tenemos la presión del aceite, es la densidad del aceite, así AC, por la gravedad y por la profundidad que le voy a poner, por la profundidad, en este caso es del aceite, más la presión del agua, densidad del agua, H2O, por la gravedad y multiplicado por la profundidad, ¿no? O no del agua. En este caso ponemos del agua, ¿no? Profundidad del agua. Bien, ahora reemplacemos solamente los datos. Presión, entonces, la presión en el punto A es igual a la densidad del aceite, que es 800. La aceleración de la gravedad es 10. La profundidad del aceite son 2 metros. 2 metros. Más densidad del agua. Recuerden, la densidad del agua es dato, es 1000. Es 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es 10. Y la altura o la profundidad del agua, que es 3 metros. Bien, como nos piden en kilopascales, ¿ya? Acá tenemos entonces, miren, 8 por 2, acá tenemos 16 kilos, ¿ya? Kilopascal, más 30, ¿no? 30 kilos también acá. Por lo tanto, la presión en el punto A vendría a ser igual a 46 kilopascal. Bien, entonces este punto se encuentra a una presión hidrostática de 46 kilopascal o 46.000 pascales, ¿no? Es lo mismo. Bien, chicos, veamos un ejercicio 7, ¿ya? Un ejercicio 7. Una boya cilíndrica cuya masa es de 19 kilogramos ocupa un volumen de 0,04 metros cúbicos. Calcula la densidad del material con el que fue construida la boya. La densidad, chicos. ¿No? Ustedes muy bien saben que las boyas generalmente sirven para flotar, son flotadores. Y si flota, eso significa que la boya tiene que tener, si flota en el agua, por ejemplo, si flota en el agua, significaría que la boya tiene que tener menor densidad que el agua. Porque si fuera de mayor densidad, pues la boya se sumergería, ¿verdad? Entonces yo espero que esta boya pues sea de una densidad relativamente pequeña.
Entonces, calculemos la densidad de la boya. Es la masa dividido entre el volumen, definición de densidad. Pero la masa es 19 kilogramos. Tenemos una boya de 19 kilogramos dividido entre 0,04 metros cúbicos. Bien, entonces tenemos acá una densidad de 475 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que si tenemos un estanque de agua, vamos a suponer que tenemos aquí un estanque de agua. Miren, si tenemos un estanque de agua ahí, y si ingresamos esta boya, vamos a suponer que estamos ingresando la boya, aquí, una boya. Entonces lo que va a suceder con esta boya es que esta boya va a flotar. ¿Por qué? Porque miren, la boya tiene menor densidad que el agua, ¿no? Recuerden que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, como la boya es de 475 kilogramos por metro cúbico, entonces la boya flota. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, si ustedes quieren, muchachos, si ustedes quieren que flote un material, un cuerpo en el agua, entonces tienen que asegurarse que su densidad sea menor que la densidad del agua. ¿Estamos de acuerdo? Ese principio lo usan los barcos, muchachos. Ustedes saben que los barcos pesan pues toneladas y toneladas. ¿Y cómo es que se mantienen a flote? Es porque justamente su densidad del barco es menor que la densidad del agua. ¿Estamos de acuerdo? A pesar que son barcos enormes, chicos, de gran cantidad, que pesan toneladas, pues se mantienen a flote porque justamente su densidad es menor que la del agua. Ejercicio 8. En la figura, determina la densidad de A y la densidad de B si se sabe que la suma de esas dos densidades es igual a 1600 kilogramos por metro cúbico. Miren, entonces aquí tenemos un recipiente, miren, donde tenemos dos líquidos no miscibles. Ojo con esta palabra. Tenemos acá dos líquidos no miscibles. ¿Qué significa no miscibles, chicos? ¿Qué significa no miscibles cuando tenemos dos líquidos no miscibles? Al hablar de dos líquidos no miscibles, nos estamos refiriendo a que son líquidos que no se unen, miren. Así como el agua y el aceite. El agua y el aceite son dos líquidos no miscibles, ya que no se pueden combinar. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular, miren, vamos a calcular aquí las densidades de cada uno de estos líquidos. Bien, para eso vamos a utilizar un principio, chicos, ¿ya? Que justamente, que viene a ser el principio de los vasos comunicantes. Miren, aquí lo tengo, chicos, le he recortado de su separata, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos diferentes recipientes, muchachos, miren, tenemos acá diferentes recipientes, ¿ya? Diferentes recipientes, y si lo llenamos con algún tipo de líquido, entonces, pues, recuerden que el líquido toma la forma del recipiente, ya que los líquidos, chicos, no tienen un volumen definido. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Esta línea, miren, ¿se dan cuenta que esa línea es justamente, todos los líquidos van a alcanzar una cierta altura y va a ser señalada por una línea muy importante que se le llama la línea isobárica. ¿Qué viene a ser una línea isobárica? Son puntos donde
son puntos en los líquidos donde tienen la misma presión. Por ejemplo, miren chicos, si supongamos que tenemos un recipiente cualquiera, miren, tenemos acá un recipiente con un líquido, entonces tenemos este punto A y por acá tenemos también un punto B. Si estos puntos se encuentran a la misma profundidad, entonces la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Son iguales. A esta línea que voy a dibujar, a esta línea horizontal, se le llama línea isobárica. Vamos a poner acá. Es una línea isobárica. Y la línea isobárica son puntos de igual presión, chicos. Ya son puntos de igual presión. Entonces, se dan cuenta que lo que vamos entonces a buscar acá es una línea isobárica. Entonces voy a ubicar mi línea isobárica. Miren, esto es lo que voy a dibujar. Miren, voy a poner acá un punto. Le voy a poner acá punto 1. Y acá vamos a colocar punto 2. ¿Se dan cuenta? De tal manera que yo genere una línea isobárica, miren. Entonces, por teoría, yo sé que por teoría, la presión en 1, voy a poner acá la presión en 1, tiene que ser igual a la presión en 2. Ya por teoría de presión hidrostática. Entonces, veamos, la presión en 1, se dan cuenta en el punto 1, es justamente la presión que ejerce el líquido A. Entonces será densidad de A por la gravedad multiplicado por la altura. Miren, la altura es 0,5. Vamos a poner acá que es 0,5. Es igual a la presión en 2. En la presión en 2, miren, tenemos acá la presión 2. Miren, la presión 2 es igual a ¿qué? Es igual a la densidad del líquido B, miren, densidad del líquido B por la gravedad multiplicado por esta altura. ¿Vieron? Por esta altura. Y esta altura vendría a ser en este caso 0,3, ¿no? Ahí está 0,3. No ha salido muy bien la gráfica, pero es 0,3. Entonces aquí podemos simplificar las gravedades, simplificar un 0. Vamos a tener que 5 veces densidad de A, ¿verdad? Sí, ¿no? 5 veces densidad de A es igual a 3 veces la densidad de B. Ya tengo esta ecuación, entonces podemos mezclarla con la ecuación que está en la parte superior, ¿no? Densidad de A más la densidad de B es igual a 1600. Ahí está, chicos. Bueno, reemplazamos, a ver. La densidad de A sería 3 veces la densidad de B sobre 5 más la densidad de B, y esto sería igual a 1600. Bueno, multiplicamos a todo por 5, tenemos 3 veces la densidad de B más 5 veces densidad de B, y 16 por 5 nos va a dar 8000, ¿no? 16.000 por 5. 8000. Bueno, acá tenemos 8 veces la densidad de B es igual a 8000. Finalmente tenemos que la densidad de B es igual a 1000, ¿no? A 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya tenemos la densidad de B. Si tenemos la densidad de B, pues la densidad de A tendría que ser 600, ¿no? Para que la suma me dé 1600. Listo, chicos. Entonces, esta sería la respuesta. Tenemos tanto las densidades de A y de B, ¿no? 600 y 1000, ¿no? Tenemos acá. La respuesta viene a ser la E.
Entonces siempre hay que encontrar, chicos, esta línea isobárica. Pero esta línea isobárica tiene que, muchachos, tiene que permanecer o ser parte, para tener una línea isobárica, ambos puntos tienen que ser del mismo líquido. ¿Ya? Se dan cuenta que acá el punto 1 pertenece, bueno, al líquido B y el punto 2 también. Si no, no podemos hablar de las mismas presiones. Veamos un ejercicio. A ver, muchachos, un ejercicio, miren, 9. Nos piden hallar la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado lo que es diferencia de presiones? ¿Ya? ¿Ya? Entre los puntos 1 y 2, miren. ¿Ya? Nos dice que la densidad de A es 700 kilogramos y la densidad de B es 1500. Entonces, se puede llegar a demostrar, y eso creo que lo van a hacer ustedes, chicos, a ver, se puede llegar a demostrar que la diferencia de presiones es igual a la densidad de A por la gravedad por H1, ¿ya? Más la densidad de B por la gravedad también por H1, ¿no? Porque ambos tienen H1. Entonces, les voy a, por favor, invitar que hagan esta demostración, que lo realicen. Ya hemos hecho un ejercicio parecido. Entonces, lo único que tienen que ustedes es calcular la presión en 2, luego calculan la presión en 1, ¿ya? Lo restan y tienen que llegar a esta conclusión. Diferencia de presiones, densidad de A, gravedad por la altura 1, más la densidad en B por la gravedad por la altura 1 también, ¿no? Ambos es H1, miren. Bien, entonces la diferencia de presión, la densidad de líquido A es 700 por la gravedad, que es 10, y por H1, que es 3, miren. Más la densidad del líquido B, que es 1500, por la aceleración de la gravedad, que es 10, y por la altura 1, por esta altura, que también es 3 metros. ¿Ya? Entonces, aquí nos va a dar, a ver, tenemos 7 por 3, 21 kilopascal, más 15 por 3, tenemos 15 por 3, 45 kilopascal, ¿no? Y bueno, pues nuestra suma, vamos a obtener finalmente 66 kilopascales. ¿Ok? Bien. Ejercicio número 10, chicos. Calcula la presión del aire encerrado en pascal. Miren, acá tenemos este aire que está encerrado. Acá hay aire encerrado. Y luego tenemos agua, miren. Entonces vamos a calcular la presión aquí, ¿no? La presión. Vamos a calcular la presión de contenido, ¿no? La presión de aire que está encerrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo mismo que hemos hecho, hay que encontrar nuestra línea isobárica. Entonces, ¿dónde podemos ubicar nuestra línea isobárica? La línea isobárica se le suele ubicar, chicos, justamente en la unión de los dos fluidos. Miren, acá podemos poner una línea isobárica, miren. ¿Se dan cuenta? Miren, en estos dos puntos. Acá tendríamos nuestra línea isobárica. Miren. ¿Se dan cuenta? Esa sería nuestra línea isobárica. Entonces podemos nosotros escribir la presión en 1 es igual a la presión en 2. Ponemos acá presión en 1 es igual a la presión en 2. Pero la presión en 1 es igual a la densidad del agua, miren, la densidad del agua
por la gravedad, por la altura. Esta altura, que ustedes ven aquí, esta altura es, no vemos que es 3 más 1, 4 metros, miren. Entonces vamos a ponerlo acá por 4. Más, miren, ahora la presión, perdón, más no, igual, ¿no? Ah, no, pero acá hay que sumarle, chicos, sí, acá hay que sumarle que más, recuerden que esto está abierto, este recipiente, miren, no está cerrado como aquí, acá está cerrado, acá está abierto. Entonces, si está abierto, significa que aquí afuera interviene la presión atmosférica, y la presión atmosférica es 10 elevado a la quinta, por lo tanto hay que sumarle la presión atmosférica, más 10 elevado a la quinta, que viene a ser justamente la presión atmosférica. Esto va a ser igual a la presión en 2, pero la presión en 2 es justamente la presión del aire que justamente vamos a calcular. Es igual a la presión del aire. Bien, la densidad del agua, que es 1000, multiplicado por la aceleración de la gravedad es 10, multiplicado por 4, más, bueno, hay que ponerlo bonito, esto podemos escribirlo como 100K, ¿no? Esto es justamente la presión contenido en ese recipiente, la presión de aire. Acá vamos a tener que es 40K, ¿no? 40K más 100K. Presión de aire. Entonces, realizamos la suma, tenemos que la presión de aire contenida en ese recipiente, aquí, esta presión que se encuentra acá, este aire que se encuentra en este recipiente, vendría a ser igual a 140 kilopascales, ¿no? O es lo mismo que 140.000 pascales. Bien, muchachos, ejercicio número 11, ¿ya? Ejercicio número 11, chicos, a ver, ahí tenemos, ¿ya? Hagamos, muchachos, este ejercicio, ya, en forma rápida, muchachos. Miren, ya para ir terminando. Tenemos, nos dicen, el sistema mostrado determine la presión del gas. Debemos determinar la presión acá. ¿Cuánto vale la presión de este gas? Sabiendo que la presión de aire comprimido, miren, acá este aire se encuentra a una presión de 1500 kilopascales. Miren, esa es la presión de aire comprimido. Considera la densidad del aceite 800 kilogramos por metro cúbico y la densidad del Hg es mercurio, y la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces vamos a determinar, pues, la presión contenida en el gas. Entonces, como ya les había comentado, hay que ubicar nuestra línea isobárica. ¿Ya? Entonces, nuestra línea isobárica va a estar ubicado justamente aquí, miren. Recuerden que la línea isobárica debe ser parte del mismo líquido. Yo no puedo dibujar, miren, aquí mi línea isobárica. Esta no puede ser, ya que, miren, este líquido que es el agua es diferente, ¿se dan cuenta? A la densidad del gas y diferente a la densidad del mercurio. Entonces, aquí no puedo dibujar mi línea isobárica, sino en la parte inferior. Entonces yo puedo escribir de esta manera que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Veamos qué tenemos en la presión del punto A. La presión en el punto A viene a ser igual a la presión del gas. Miren, la presión del gas más, ¿no? Porque acá hay una presión ejercida. ¿Más quién? Más la presión por el líquido, la presión ejercida por el mercurio. Entonces pongámosle densidad del mercurio, Hg, por la gravedad multiplicado por la altura. La altura en este caso del mercurio es 10 metros. Ponemos acá 10 metros. Bien, igual. Ahora ponemos igual. La presión en B. Veamos qué presiones ejercen en el punto B. En primer lugar, ejerce la presión de aire. Colocamos acá, entonces,
1500 kilopascales. 1500 K. ¿Más quién? Más la presión del aceite. Vamos a ponerlo acá para tener más espacio, chicos, ahí. Más la presión ejercida por el aceite. Entonces colocamos acá densidad del aceite por la gravedad y por la altura del aceite, que es 5 metros. Y más ¿quién? La presión ejercida por el agua. Ponemos acá densidad del agua por la gravedad multiplicado por ¿quién? Por la altura del agua. La altura, en este caso del agua, toda esta altura viene a ser 15 metros. Ponemos acá entonces finalmente por 15. Bien, ahora solamente queda reemplazar los datos. La presión del gas más la densidad del mercurio, que es 13.600, por la gravedad, que es 10, por la altura, que es 10, es igual a 1500 K más la densidad del aceite, que es 800, por la gravedad, que es 10, por 5, y más, finalmente tenemos más, voy a poner acá más la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad 10, y por, bueno, pues la altura, ¿no? Bueno, tenemos entonces presión del gas. Vamos a efectuar los cálculos. Tenemos 10 por 10, tenemos acá 13.600 multiplicado por 100. Tenemos acá 1360K. Vamos a poner acá 1360K. Es igual a 1500 K más, a ver, veremos, 800 por 10. Tenemos igual acá a 8K. ¿Ya? 800 por 10 por 5 es igual a 8K. Más, finalmente tenemos 15 por 10, 150K, ¿no? Estamos expresándolo todo en función de K. Recuerde que K es 1 kilo, ¿ya? Entonces, presión del gas finalmente sería igual, a ver, sumemos, 1500 más 8 más 150, y finalmente le vamos a restar menos 1360, ¿no? Ya, entonces finalmente tenemos una presión del gas de 298 kilopascales. Entonces, de esa manera determinamos la presión contenida, ¿no? Contenida en este recipiente, ¿no? La presión del gas.